cuentan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento. ¿Qué tal, amigas y amigos, señoras y señores? Buenos días a los amables oyentes de Cuxibamba Estéreo, original como su nombre. Estamos en esta hermosa mañana acá en el sur del país, en la castellana del Ecuador, la ciudad de Loja, donde vamos a hacer información, ¿no es cierto?, del programa político Cara a Cara. Vamos a conversar por acá con una persona que los que siempre hemos invitado para este tipo de programas, ¿no? Programa político Cara a Cara, para decir la realidad que está ocurriendo. En esta ocasión hemos invitado a un conocido político de nuestra ciudad y nuestra provincia, el doctor Iván Francisco Roldán Rogel, ¿no?, quien pues sin duda alguna fue un político, ¿no? Él fue consejero provincial en ese tiempo, antes de que ahora pues son los consejeros, son los alcaldes, ¿no? En ese tiempo eran consejeros, unas personas que los eligieron que estaba establecido en el Código de la Democracia que se llama ahora, en el Tribunal Electoral estaba establecido así. El doctor Iván Roldán Rogel fue consejero provincial. También es un abogado conocido acá en nuestra ciudad, un analista político, y en esta ocasión pues vamos a hacer información con él. Así es que, doctor, bienvenido acá a Cuxibamba Estéreo, la original como su nombre. Muy buenos días. Primero quisiera expresar mi agradecimiento a Radio Cuxibamba Estéreo, que me permite dialogar con la provincia de Loja. A usted, doctor Santos Calderón, y a su equipo logístico que nos permite conversar con la ciudadanía de Loja. Lo importante no es solamente dar una faceta política, sino lo importante es participar siempre, de alguna manera, en el hacer diario de nuestra ciudad. Porque quien calla otorga la facilidad de que los corruptos y aquellos que nos gobiernan en forma indecente tengan la cancha amplia. Yo creo que es indispensable la participación siempre de jóvenes, mujeres, políticos y no, porque la casta política cada día se nos está volviendo más privatizadora. Hay dos tipos de emprendimientos: aquel que se levanta todas las mañanas a freír empanadas para vender con café, pero aquellos políticos que se levantan muy tarde y llegan al puesto solamente a elucubrar acciones negativas y asimismo aprovecharse del presupuesto general del Estado como parásitos, sin generar riqueza, sin generar estímulo y sin generar empleo. Así es, doctor Iván, gracias por haber venido acá. Es importante tener un criterio y sobre todo proponer, ¿no es cierto?, que es importante, porque a veces nos podemos quedar en decir alguna cosa, pero no proponemos algo. En esta ocasión, doctor, vamos a analizar la realidad nacional, la realidad política. ¿Cómo ve usted al gobierno actual que dirige o que está al frente, pues, el señor ingeniero Noboa, ¿no? Bueno, quiero manifestar que él tiene buenas intenciones. Buenas intenciones. Se nota en su fortaleza de trabajo. ¿Cómo va a beneficiar? O sea, tiene fortalezas, pero también tiene debilidades, ¿no? Tiene fortalezas y debilidades. Por ejemplo, es muy loable, por ejemplo, el hecho de buscar aranceles equilibrados a nivel internacional, buscar relaciones de naturaleza internacional para inversión en el Ecuador, generar empleo a través precisamente de normativas, mejorando el Código de Trabajo, la infraestructura productiva y equilibrando sobre todo el territorio a través de las pocas rentas que puede dar, pero sin embargo no ha descuidado por completo. Y por supuesto en su actividad interna del país, la lucha contra la corrupción en todas las instituciones, el destapar que la Agencia Nacional de Tránsito o la ATM se ha constituido en un nido de ratas que hacen del presupuesto general del Estado una actividad privada. El buscar que la justicia ya no sea
un encuentro entre narcos y políticos, sino que sea una cristalización real, como lo dice la Constitución en su artículo 196. Doctor, ahí cuando usted menciona de que hay los convenios, hay tratar de encontrar los mecanismos, ¿no?, para ser iguales en América Latina, pero yo veo que solo se habla, pero no hay los convenios, ¿no?, que es lo que se determina ampliamente para que se pueda aplicarlo a nivel de Sudamérica y en el mundo también, ¿no? Usted, doctor Santos Calderón, es como yo, de la provincia de Loja. Somos de la provincia. Somos fronterizos. ¿Qué está pasando a nivel fronterizo? La fortaleza y la debilidad de Novoa es cerrar las fronteras. Al haber cerrado las fronteras de Colombia como de Ecuador, está generando un aislamiento, y esta población, esta mancomunidad económica entre Ecuador y Perú, que pasamos de los 2 millones de habitantes, que buscamos el fortalecimiento fronterizo, que buscamos la reciprocidad económica y que buscamos dinamizar a través del turismo, a través de la agricultura o a través de la compra y venta de mercaderías, el trabajo profesional y la inversión pública, tanto privada como pública, en las zonas de frontera, constituye ir generando riqueza y constituye también un fortalecimiento de las fronteras vivas. Doctor, lo mismo pasa en Colombia, cerrados totalmente. Doctor, las tradiciones no terminan donde cierra la frontera, ¿no es cierto? Las familias hay de Ecuador y hay de Perú, ¿no es cierto? Tradiciones hay de Ecuador, hay de Perú. Hay la misma producción que hay en Ecuador, hay en Perú. O sea, no se cierra con la frontera, no se puede cerrar eso, ¿no? Parece que Dios, por tradiciones, ¿no?, construyó la historia de la humanidad a renglón seguido. El Catamayo, que nace en las alturas de Catamayo, desembocan sus aguas en Tumbes. En Tumbes, sí. El Puyango, de igual manera, que nace provincia en la Loro, zona de la provincia del Oro y cae en las fronteras peruanas. El Zarumilla, el río Zarumilla, sí, es decir, el río Amalusa, el de Sanguinín, es decir, toda la naturaleza desemboca el río Macará. El río Macará, toda la naturaleza desemboca en una reciprocidad de naturaleza. Y cuando a veces tenemos que trabajar, buscar mejores días entre Ecuador y Perú, buscamos el comercio transamazónico, transnacional. Pero lastimosamente, mientras la naturaleza nos lleva en sí a unirnos, las leyes y los políticos nos llaman a dividirnos. O sea, falta hacer ese eje, ¿no es cierto?, de trabajo en ese sentido, y no se está haciendo, es un error, ¿no? Yo creo que sí, ese es uno de los errores del presidente Noboa, el no permitir que la Cancillería, pueden ser factores negativos como el contrabando de combustible, el contrabando aduanero, pero son pocas personas. La gran cantidad de macareños que pasan de los 32,000 habitantes tienen frontera viva con el Perú, con Tumbes, con Piura, bueno, con todas las poblaciones de nuestra querida geografía peruana. En la provincia de Lora, Arenillas, Tumbes, Huaquillas siguen viviendo la tradición histórica. Y son hasta apellidos, ¿no? Somos prácticamente, sí. Mantenemos una identidad familiar muchas veces. Sí, sí. Usted recordará, por ejemplo, no es por nada, pero el apellido Rogel. En el Perú somos Rugel y en el Ecuador somos Rogel. ¿Por qué razón eso, estimado Santos? Porque lastimosamente cuando se creó, se firmó en 1944 la Constitución de la República del Ecuador, se estableció que durante 50 kilómetros desde la zona de frontera para adentro no se construyan carreteras, no se construya ninguna infraestructura. Por el peligro de ingresar. Por el peligro que teníamos de ingresar al país. La agresión extranjera. Y no se generaron etapas de producción, no se generaron etapas de convivencia mutua, ni tampoco de complementariedad económica. Entonces esos 50 años nos marcaron a los fronterizos en no podernos integrar. Pero sin embargo el amor seguía siendo el mismo, familias enteras ecuatorianas y peruanas, familias que se dedicaban específicamente a la manutención agropecuaria, pecuaria y de chivos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿nos ha logrado romper una ley, el esquema de solidaridad entre los pueblos? No, seguimos, como dice la canción de inicio de este programa, cuando narra específicamente por qué el dolor humano nos hace invencibles.
La frontera nos hace duro, la frontera nos hace trabajadores, la frontera nos hace conocer la realidad de la naturaleza que tenemos los seres humanos. Con Perú, desde el río Zarumilla, ¿no es cierto? De ahí llega hasta la provincia, hasta el oriente, ¿no es cierto? Con Ecuador va a frontera, ¿no? Así es. Mire que va siempre se ha hablado en la provincia de Loja, del eje de integración vial. Macará, Cariamanga, Amaluza, llegan ahí, ¿no es cierto? Sí. Y sí. Mire que si usted toma por la zona de Sumba, llega a Jaén. Una zona sumamente productiva que tiene una infraestructura económica y turística muy buena. Jaén y Maynas, ¿no? Y de ahí pasaríamos prácticamente a Puerto Borja, en donde está construida parte de la vía interoceánica que nos permitiría llegar hasta el más alto del Amazonas. Pero lastimosamente los gobiernos no le han puesto empeño, al menos en rehabilitar esta vía de integración regional que nos posibilitaría un nuevo desarrollo. Y Loja se centraría en ser una ciudad metrópoli. En un gobierno anterior, el gobierno del economista Correa quería hacer la carretera desde aquí de Loja hasta Sumba, ¿no es cierto? No se terminó. Se la acabó en parte. Se quedó la plata. Lo que pasa es que se acabó el dinero y se invirtió en esa vía Vilcabamba-Sumba más de 103 millones, cuando se encontraba presupuestada sobre ella 20 millones. Pero por lo menos hubo el intento de la integración binacional a través de Sumba y posibilitaría al menos cierta integración. De ahí tomaron algunos políticos en realizar o generar la canasta transfronteriza. Pero vamos viendo que Oye, ¿y qué es la canasta que usted menciona? Bueno, había varios entre productos. Perú y Ecuador, ¿no? Sí, había varios productos que se exoneraban, pero ha habido problemas muy graves precisamente por la falta de capacitación al sector de aduana, y muchas veces por pequeños problemas la canasta se volvió prácticamente un elemento digamos decorativo, porque no se aplica en nada la canasta transfronteriza, y más bien generado problemas y conflictos de la naturaleza que le están permitiendo el cierre más bien de las fronteras, perjudicando a los lojanos, perjudicando a los piuranos. Usted fue consejero, en ese tiempo había la carretera Ecuador-Perú, ¿no es cierto? El convenio binacional, ¿no es cierto? Desde la firma del acuerdo en octubre de 1998, sí. Se establecieron varios mecanismos. El primero, generar un clima de paz. El segundo, levantar las barreras que nos impedían integrarnos, que eran, usted recordará, los destacamentos militares, en donde existía la supervisión permanente de los problemas entre Ecuador y Perú. El tercero es lograr una inversión internacional a través de los países garantes, y se hablaba de 3.000 millones de dólares. Pusieron, claro que sí, para garantizar la paz entre Ecuador y Perú. El convenio binacional. Convenio binacional que terminó, ¿no?, en la construcción de la universidad, de la unidad educativa Zapotepamba. Sí, me ubico. El hospital binacional en Macará. Sí. Y asimismo se amplió la vía que tiene sobre todo los puentes de integración en toda la zona fronteriza. Pero de ahí prácticamente se fue apagando, porque Fujimori prácticamente fue sometido a un procedimiento juicio político, ¿no? Con el cual Yamil Maguad, el Ecuador, tuvo la convulsión de la dolarización. Es decir, ahí prácticamente terminó se congelaron esa idea, ¿no? Terminaron la idea de integración. Posteriormente ya vinieron otros candidatos, otros presidentes, otros con una mentalidad guerrerista, como Lucio Gutiérrez, que sostenía que las Fuerzas Armadas son las únicas garantes de la integridad y la soberanía nacional. Pero ¿en qué terminó? En grescas permanentes en zona de frontera, y no permitieron precisamente activar el desarrollo fronterizo. Yo le he escuchado a Lucio Gutiérrez, dice que ha sido el presidente que mayores ideas ha tenido. Yo no me acuerdo, pero él lo dice así. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, Lucio Gutiérrez mantuvo una cierta política más bien de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, permitió el fortalecimiento del cuerpo de ingenieros, permitió también que la Policía Nacional amplíe sus beneficios, pero lastimosamente la población específicamente en el área agropecuaria, la entrega de tractores a cada una de las parroquias, aquí por ahí en las parroquias hay unas
tractores que ya están en desuso, y también generó una política agropecuaria más bien de extracción, ¿no? Y la minería que posibilitó en el Ecuador se haga a través del Ministerio de Minas en forma indiscriminada, que eso permitió que quebradas, ríos sean explotados y lastimosamente ahora son un numen de narcopolítica, ahí con combinación de inversiones extranjeras que están generando un daño ambiental muy fuerte en Loja. En la provincia de Loja prácticamente todos los cantones están concesionados, ¿no?, para la minería. Toditos, no hay uno solo. El Ministerio de Energía y Minas no ha servido nada más que para entregar documentos habilitantes para que esta provincia sea utilizada como una estela de explotación. Vea Santos, cuando tuve la oportunidad de estar en el Consejo Provincial y vino la comisión japonesa a analizar los temas, sobre todo de agua subterránea. Y ahí los japoneses determinaron que nuestra provincia de Loja tiene un gran potencial de yeso, uranio, oro y también plata. Pero lo que más llamaba la atención era que nuestra tierra tiene posibilidades de desarrollo minero, pero sostenibles, ambientales, pero ya no así en forma indiscriminada como se hace. Si tenemos hasta plata, tenemos oro y tenemos muchos minerales de explotación, no decimos que no lo haga. El problema es de que la extracción se la hace con fines privados y el Estado ecuatoriano está perdiendo mucho. Usted menciona sostenible. Ambiental. Nuestros amables oyentes que nos ven, bueno, explíquele eso, qué significa sostenible, ¿no? Sí, bueno, claro. Yo lo entiendo perfecto, pero usted explíquele los que nos están viendo, ¿no? La minería sostenible tiene que tener dos componentes. El primer componente es de naturaleza social y humana. Es decir, si por ejemplo en Nambija se estaba realizando la explotación de oro aurífera, posibilitaba que los mineros puedan tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vialidad y por supuesto generar un mercado sostenible de alimentación para esa población. Eso no ha ocurrido, sinceramente. O sea, no se sostiene, no entonces, no se sostiene. Y en el término ambiental tendría que ser pues específicamente el mantenimiento de aguas y también reutilizar las aguas con fines de agricultura y manejar las cuencas manteniendo precisamente un área de forestación, un área de bionaturaleza, un área de fauna, flora, es decir, posibilitar que las medidas ambientales no generen la destrucción ni tampoco el desenfogue de aguas contaminadas. En el cantón Macará está bastante eso. También he visto en el cantón en Paltas, ¿no? En Paltas, sí, la parte, claro, antes de llegar al Lago Guerrero, ahí están más abajo en Gramadales, sí. Bramaderos, ¿no? También ese barrio también está ahí. Sí, mire usted, entonces si hacemos una política minera sostenible, ambiental y social. Y aquí en Chuquiribamba. Aquí también en Chuquiribamba, a las puertas de Loja, existen muchas minas de cal, en Malacatos, en San Francisco, en varios lugares, ¿no? Mire que usted, la mayoría de las explotaciones que se realizaba en grandes, y se sigue haciendo en grandes camiones y mulas o tractomulas, llevan precisamente el material necesario para la confección de cemento en Guapán, en Rocafuerte y otros sectores. Es decir, Loja se está constituyendo en la proveedora natural. Pero ¿qué nos dan a respuesta? Nos dan destrucción de vías, nos dan destrucción ambiental, nos dañan la estructura de la naturaleza en sus ríos, quebradas, forestación, fauna, flora. Es decir, no existe una política tanto local como regional con capacidad de control. Acá se menciona de que desde la provincia de Zamora, ¿no?, pasan por aquí, por Loja, llega a la provincia del Oro y ahí esa carretera la dejan totalmente, y no han dicho, no le han pedido nada por ese pasaje por ahí. Mire usted, entonces la sostenibilidad económica, la sostenibilidad financiera debe partir de la contraparte. El Ecuador está construyendo sus vías a través de los impuestos, pero lastimosamente las empresas que están realizando la extracción de materiales y
elementos mineros y de plata no están dando reciprocidad con nuestro desarrollo. ¿Y qué hace que la mayoría de la población sienta una angustia, una necesidad histórica de levantarse y reclamar? Si bien necesitamos una minería sustentable, si bien necesitamos una minería ambiental, si bien necesitamos una minería social y humana, pero también necesitamos que nuestra naturaleza, nuestro entorno natural se mantenga. Y asimismo el establecimiento de una estructura básica para seguir manteniendo las áreas, porque usted sabe que la economía es subsidiaria. Con el transportista se beneficia el que realiza venta de comida, el que realiza hospedaje, el que realiza la venta de artesanías. Es decir, alrededor de esta complementariedad económica posibilita que por ejemplo, mire usted, cuando viene la Santísima Virgen del Cisne al Loja, Al Cisne, ¿no? mire la cantidad de feligreses que van estableciendo nichos económicos, desde el Cisne hasta San Pedro, de San Pedro hasta Catamayo, y de Catamayo hasta Loja. Loja, sí. Es decir, es una distribución. Y a la hora de irse también, ¿no? De igual manera, mire usted esa fortaleza. En temas educativos, ver cómo la Universidad Técnica Particular de Loja y la Nacional se han constituido en referentes culturales, y también es el turismo educativo lo que nos permite establecer que existan más de 120 carreras de formación académica en el Ecuador, en el sur, y tenemos cada 6 o 7 meses la graduación de entre casi cerca de 2.000 personas del sur y del norte y del país. ¿Qué nos está posibilitando? Que la presencia masiva de personal profesional en Loja posibilite precisamente dinamizar la economía turística, la economía alimentaria. Y usted ha podido ver el aumento. O sea, falta definir esa estrategia, falta definirla, ¿no? Falta definirla. Pero ¿qué tenemos que pedirles? Que el municipio complemente su esfuerzo. No es posible que... O sea, tiene que haber una alianza entre los municipios, el Consejo Provincial, los ministerios, ¿no? Y el gobierno nacional, ¿no? Aquí lastimosamente cada quien trabaja por su lado. Usted puede ver al prefecto Mancino dedicado a la agricultura y a la ganadería. Está bien, esa es su vocación, pero no es la vocación lojana en su totalidad. Aquí tenemos otra actividad económica. La alcaldía está dedicada específicamente a la construcción de canchas, coliseos, pero mira la infraestructura local, la infraestructura central, la infraestructura histórica, ornamental. Es decir, el desarrollo urbanístico no le están poniendo empeño, y más bien para ellos es más fácil establecer la construcción de bordillos de un determinado barrio, que en el primer invierno por la mala construcción se va abajo, o la apertura de una vía en un barrio apartado. O sea, el desarrollo no es integral, ¿no? No es integral. Entonces, si hubiese una alianza, una agenda del control urbano con expansión rural, porque hay que donde estén los ex a trabajar y las actividades, ¿no? Lógico, no están entonces. Mire usted, por ejemplo, mire Chuquibamba con las fiestas que realiza recién fueron, ¿no? Y muy buenas, hay bastante participación humana. Lo mismo en Chataco, Taquil. Y si usted puede ver las festividades y las actividades de carnaval que se avecinan para Malacatos, Vilcabamba, usted va a poder... Catamayo. Bueno, Catamayo tendríamos que ver al prefecto qué hace, pero mire, los cantones, las parroquias de nuestro cantón no se articulan con la alcaldía ni con la prefectura para consolidar un buen esquema y agenda. Están aislados, ¿no? Cada uno trabaja por su lado. A muchos le echan una mano de pintura a la casa comunal, a la iglesia, pero no se logran establecer alianzas estratégicas de desarrollo y progreso en las parroquias. O sea, no han hecho sinergias, ¿no? No han hecho. No, mire lo que cada quien realiza, el prefecto realiza la contratación aislada de determinadas vías, y eso hay que felicitar y agradecer, pero no hay una agenda provincial o una agenda regional. Las autoridades en relación a esa carretera que se menciona desde hace algunos años atrás, cuando era niño ya escuchaba eso, de la carretera Loja-Catamayo. 4 carriles. Ahí dice. está usted topando un tema de competencia. ¿Qué han dicho la gente? ¿Qué han dicho el ministerio? ¿Qué ha dicho la gobernadora? ¿Qué ha dicho el prefecto?
¿Qué le han dicho el gobierno nacional? ¿Va a hacer o no va a hacer? Nada, mire usted, pues, Santos, usted como abogado conoce las competencias. El municipio dice yo no tengo competencia en construir ninguna vía de interconexión Sí. provincial, cantonal o barrial. Pero no lo hacen ni las urbanas, pero las interparroquiales. El Consejo Provincial dice yo no puedo poner $1 en las vías panamericanas de integración de cantones o de provincias. El Ministerio de Obras Públicas dice yo no tengo recursos para atender los requerimientos de las provincias. Por ejemplo, usted puede ver la vía a la altura del Tintanil en Chaguarpamba, totalmente paralizada, donde tienen que invertir unos $2 millones para habilitar una vía estable que posibilite la integración de cerca de 700,000 personas. En las chinchas, ya mío se cierra, ¿no? Ya mío se cierra. Los cantones Marcabelí, la zona baja de Portobelo, la zona alta de Piñas y Zaruma. Asimismo, los cantones que tienen que ver mucho, Olmedo, Chaguarpamba, y en la parte baja del Perú, que se benefician de esta articulación vial. Entonces vamos viendo que hay una lucha de competencias entre los gobiernos provinciales y los gobiernos de administración central, no posibilitan establecer estrategias que anulen acá igual en Malacatos. Pero en relación con usted menciona que dice, yo no es mi competencia, pero yo creo que la prefectura sí tiene la capacidad de exigir, ¿no es cierto? Ahí viene una dicotomía. Exigir, ¿no es cierto? ¿Ahí cómo? Usted tiene un vehículo, paga 20 centavos, y no le dicen estos $20 o 40 de acuerdo a la capacidad del vehículo, y no le dicen esto es para la vía, por decir, Panamericana Buenavista, no. Le dicen es una tasa provincial para mantenimiento vial. Entonces esta ordenanza ha sido tramposa, mentirosa, extractora de recursos económicos de más de 145,000 vehículos en Loja. Más de 145,000 vehículos. El prefecto decía que ha logrado gestionar recursos propios, más de $3 millones por concepto del pago de la tasa vial. Pero estos están involucrados, dice, en la vía Lauro Guerrero, el Carmelo Lauro Guerrero, y la vía Panamericana hasta Lauro Guerrero, de igual manera la vía Panamericana Buenavista, en Amalusa, de igual manera tales caminos. Del Carmelo a Congonamá dijo que iba a ser, pero dice, yo le llamé cuando estaba interviniendo, dijo que no hay ese recurso, pero que sí lo tiene como idea de eso. Mire usted, entonces Santos, vamos viendo que la bendita tasa vial provincial no está generando específicamente el objetivo real, que es la integración de nuestros cantones. Se ha abandonado por completo. Entonces, doctor, la realidad es esa. Esa es una realidad que lastimosamente estamos viendo. No podemos decir que es maravillosa la cosa, como dice. No, yo pienso que tiene su trabajo. Yo no puedo desmerecer el trabajo del ingeniero Marcino. No, sí. Tampoco puedo desmerecer el trabajo de la alcaldesa Guayanay. Diana Guayanay. No puedo desmerecer su punto de vista del desarrollo, pero nos falta objetivos. Mire Santos. El gobierno va a proponer ahorita una reforma para todos los gobiernos seccionales para que anden de acuerdo a la metodología de inversión pública. El gobierno provincial, de los recursos anuales que recibe, sea por vía directa o indirecta o por financiamiento, ¿sí?, apenas gasta al 45 y al 50% anual de su presupuesto general. El municipio de Loja apenas gasta el 65% de su presupuesto anual. ¿Y qué pasa con el resto del presupuesto? Lo tratan de invertir en contratación de mayor cantidad de personas. O sea, el 65% lo paga en personal, ¿no? Sí, mire usted, entonces esa barbaridad, esa distorsión financiera. Y el 35% para lo otro. Mire, entonces no hay obra, no hay financiamiento,
no hay inversión, lo que es Oye, personal. se dice, doctor, que el municipio de Loja es el que más personal tiene, más que Azuay, más que Cuenca, ¿no? Más que Cuenca, usted puede ver el municipio de Guayaquil tiene 2.800, Y el aquí de Loja tiene más. tiene sobre los 4.000 empleados. O sea que Entonces, cada alcalde va ingresando su personal, ¿no? solamente el señor Díez de Villas, que le dice, ¿no? Ajá, el de Quesada, ingresó cerca de 450 personas en sus pocos meses. La señora Guayanay tiene cerca de 5 asesores y también cerca de 70 personas ingresadas en la red educativa. Es clarísimo, yo cuando llevo por el municipio veo otras personas que no estaban, antes estaban otras, ahora están otras personas. Ahora usted vea, no es por nada, pero vea la calidad profesional. Si tienen capacidad, si tienen, porque también es parte de corrupción. Si yo no estoy en condiciones de responder al cargo que me contratan, señor, yo no trabajo. Pero lastimosamente No hay resultados. no hay el perfil, no hay el Resultados perfil. tampoco. No hay resultados porque si usted quiere un albañil para que le construya su casa, pero consigue un agricultor, usted va a perder dinero, va a perder la inversión porque no va a estar bien construido y no va a ser la adecuada. Entonces creo que es indispensable. No es área de él. No es área de él. Entonces usted vaya, Santos, usted un acucioso periodista, vaya al municipio de Loja y pida por áreas, por decirlo, junta de ornato. Usted va a encontrar cualquier cantidad de ingenieros, pero su trámite se demora 6, 7 meses. Vaya hacia avalúos y catastros, encuentra cubículos que ya ni entran los ingenieros. Hay hasta trámite, 2, 3 personas en cada cubículo. Ya ve, pero su trámite demora entre 6 a 7 meses. Así No es. hay un gobierno digital que posibilite la tramitología inmediata de particiones judiciales, subdivisión de bienes, venta de bienes inmobiliarios, que dinamizan, mi estimado Santos, dinamizan a través de la construcción, sobre todo la economía. Pero justamente nos encontramos frente a un dolor muy grande, que es precisamente un municipio obeso, sin capacidad de gestión ni de trabajo. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias en esta primera parte. Después volvemos con una segunda fase. Y ahora, pues, doctor, muchas gracias. Una pausa y volvimos con un tema diferente. Gracias. ¿No? Ahí seguimos. ¿Estamos bien o no? Sí, sí. Solo le pido a Dios que el dolor en la reseca muerte no la encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia
esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra que estamos llevando a efecto todos los días, sábados desde las 9 hasta las 10 horas, un programa político cara a cara. En esta ocasión vamos en la segunda fase a seguir conversando con el señor doctor Iván Roldán Rogel. Doctor, estamos en un año político, ¿no es cierto? Usted conoce, ¿no? Es un año político donde el próximo año, al inicio, habrá las elecciones, ¿no? Donde se va a elegir consejeros, se va a elegir alcaldes, concejales, juntas parroquiales, ¿no es cierto? En ese sentido, sin duda alguna, se va a trabajar, y ya se está trabajando, ¿no? Bueno, hay para las reelecciones prácticamente 11 alcaldes, 11 van a la reelección, 10 van por la alcaldía y 1 por la prefectura. Doctor, ¿cree usted que estas personas van a ser reelectos de nuevo? ¿El pueblo les respaldará otra vez? Vea, Santos, el problema es, yo pienso que no hay que pensar solamente en las elecciones como una alternativa, ni tampoco como una solución. No hay la solución. Las elecciones son precisamente un cambio democrático, un cambio generacional, un pensar en la esperanza y un pensar en el desarrollo. Pero aquí se dividen los partidos políticos, que por supuesto son vientres de alquiler, y sobre todo se ponen al mejor postor, o de alguna manera pues invaden ese espíritu democrático para establecer mecanismos de corrupción. Pero nosotros, los que pensamos en el desarrollo, tenemos que precisamente discutir qué está pasando en cada partido político y cuál es la esencia. La democracia no es solamente ir a ejercer el voto, ni tampoco la democracia es va más allá, ¿no es obtener el certificado de votación. Va más allá. Va más allá. La democracia es bienestar. La democracia es solidaridad. Establecer los mecanismos de inversión pública para los sectores escasos del desarrollo. La democracia es la participación en todos los estamentos. La democracia es la fiscalización en cualquiera de donde usted se encuentre. Pero si pensamos que la democracia específicamente es elegir a un alcalde, ahí vemos dos facetas. La primera, Loja, que ha tenido en 10 años de desarrollo alcaldicio. 3 mujeres que han llegado por las decisiones políticas. 3 mujeres que han llegado. Los comunicadores, la gente dice por accidente. Puede ser por accidente, puede ser porque se lo merecía. Accidente político. Pero la democracia ha trastocado el desarrollo de Loja. Y usted puede ver que efectivamente el ingeniero Bailón estableció una ruta de trabajo. Establecida, ¿no? Sí, él dijo que iba a entregar vivienda popular, barata y sobre todo para los sectores más pobres. Pero ahora los más pobres están reventados precisamente porque sus casas están cayendo, porque no hubo estudios de suelo, no hubo un mecanismo de inversión o sea que los encargados que estuvo eso no hicieron lo que debía hacer. Se dijo que efectivamente se iba a hacer una Loja productiva a través del turismo, pero usted vea el zoológico muerto. No tenemos nada en ese zoológico, ni siquiera una paloma. El Chelito murió, ¿no? Mire, y era un centro de atracción turística que generaba $1,5 millones anuales, y generaba desarrollo en el sector. Se hablaba de la construcción posible de una red de salud, un hospital cantonal que Cuenca ahora ya lo tiene en el Valle, en esa ciudad, y recién lo inauguraron, sí, de alto desarrollo científico y para atender a los más pobres.
y Loja no pudo construir un hospital cantonal que posibilite específicamente conocer las El hospital que hay en Loja es regional, ¿cierto? Ahora perdió la calidad regional, ahora solo es Provincial. provincial, y lastimosamente los recursos son extremadamente pocos. No tenemos medicinas, no tenemos un tomógrafo, no tenemos un encefalograma, no tenemos ninguna de los aparatos logísticos para demostrar intervenciones quirúrgicas. Entonces, no tenemos especializados, mi estimado doctor, y la población tiene que hacer cola todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana para obtener un cupo en el hospital. Eso se da a diario en la ciudad de Loja. Entonces la salud está destruida, la salud está prácticamente a merced de las manos de Dios. Refiriéndonos a los alcaldes que estamos A los hablando, alcaldes, en este caso, en Loja. En La Loja, señora Guayanay va a la reelección, ¿no es cierto? perfecto, está Pues, bien que se lance, sí. yo creo que El anterior es un también, buen perfil. El anterior también, ¿cierto? El Pero doctor tenemos José Bolívar, candidatos, pero no tenemos calidad, mi estimado. el doctor José Bolívar Castillo también está. El Así señor es. Jorge Reyes Jaramillo también está. El señor doctor Guerrero también Cheche está. Guerrero también el está. doctor Valdivieso también está. También está. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, eso es un sainete político, porque deben estar en condiciones de conocer que a la ciudad no pueden solamente llegar para cobrar el sueldo. En la ciudad tiene que tener expectativas de un plan de desarrollo urbano adecuado, un control de vías adecuado. Santos, la ciudad de Loja es la mayor cantidad de accidentologías que está viviendo. Santos, nosotros tenemos cada mes 5 fallecidos por accidentes de tránsito, daños materiales graves. El control urbano está a merced. Vea, Santos, yo no quiero. Sí, es la realidad, es la realidad. Doctor Santos, se Es la habla realidad. de que los agentes civiles de tránsito en Loja manejan una flota de vehículos delivery o Uber o como se llame, y que precisamente no controlan el tránsito denominado ilegal, porque ellos son parte de ese comercio que se han logrado estructurar en Loja. Al menos en mi profesión, yo conozco que los agentes de tránsito con determinados abogados ayudan para que las contravenciones, los accidentes, las multas sean bajadas con el apoyo entre agente de tránsito y abogado que tienen entre sus manos tomados. Usted no auspició eso. Pero si eso se ve, usted vaya a ver. No, usted como abogado sí. No, algunos me van a decir está llorando porque no tiene trabajo en materia de tránsito. No, doctor Sánchez. Yo sí tengo mi trabajito, pero lastimosamente yo lucho por los abogados jóvenes, porque un solo, 2 o 3 abogados atienden todito las contravenciones de tránsito a merced de que la gente de tránsito ya le va a ayudar en la audiencia o va a amarrar cómo zafar al contraventor. Entonces, mire usted, si vemos una acción de tránsito amañada, una acción de tránsito que no controla, una acción de tránsito que posibilita, ¿cómo no vamos a tener la cantidad de muertos todos los meses, perjudicando a las familias, a la economía y sobre todo a la seguridad Doctor, ciudadana? mencionamos que los partidos son de alquiler, ¿no es cierto? Partidos que siempre auspician candidatos, ¿no es cierto? Pero los candidatos, yo he mencionado en los medios de comunicación, cuando intervengo, cuando dirijo programas de esta naturaleza, de que los que son electos, ¿no? Lo ven ahora como fuente de trabajo. Es la única forma de sobrevivir y enriquecerse. Y no quiere, entonces no van por hacer las acciones que deben hacer. O sea, no tienen el plan de trabajo adecuado a la realidad. No hay. El desarrollo de Loja se quedó estancado hace 10 años. No tenemos una obra ni urbana ni rural. Lo que sí tenemos es concejales ricos. Eso sí tenemos. Sí tenemos directores departamentales con almacenes. Sí tenemos persona municipal de alta jerarquía realizando urbanizaciones, realizando inmobiliarias. Es decir, sí vemos riqueza, pero de unos. Y el bienestar y la pobreza de todos de otros, ¿no? Está postergado, mi estimado doctor
Santos Calderón. Está postergado el desarrollo inmobiliario para los otros. Para unos les va muy bien, la riqueza les llega solamente, como dijo alguien, como las bendiciones de Dios. Y para el otro, para el resto de la población que necesita trabajo, necesita infraestructura, necesita vialidad. Vea usted. En estas elecciones, estaba analizando ayer, 10 van a la reelección, 10 en 10 cantones, Loja incluido, ¿no? Sí. En Zapotillo, en Celica, en Macará, en todos los cantones y el alcalde de Quilanga va a la prefectura, Fíjese usted. el licenciado Santín. Juan Carlos Santín. Sí. Entonces mire usted qué beneplácito estar en la teta 4, 5, 10 años, pero qué desgracia para los pueblos que su desarrollo esté prácticamente aniquilado. Entonces, alguna vez cuando Cortázar dijo 1000 años de soledades, de una imponente obra literaria, y él describía a su pueblo y decía 100 años de soledad. Claro, 100 años de soledad. El colombiano que escribía eso. Escribía una de las mejores obras, los 100 años de soledad. Y léalos. Sí. Es prácticamente las estampas de Loja, como el clima, la naturaleza nos acompaña. Por eso digo, la naturaleza es tan sabia, pero los políticos son aquellos que de una u otra manera han logrado esquilmar esos pocos recursos que tenemos, específicamente para su familia, para su grupo. Doctor, así hizo es. El ministro del Interior, Reinberg, dijo lo siguiente. ¿Qué dijo ayer o el otro día? Que los municipios del país, no dijo ni uno ni otro, los municipios del país en forma general son manejados por hordas económicas que se distribuyen prestación de servicios, adquisición de bienes, y que casi el 40% de los recursos de los municipios son esquilmados para determinados contratistas, proveedores. Esta gente que está dedicada específicamente al manejo municipal, no digo de Loja, de cualquier provincia, de cualquier país, doctor, ha generado específicamente esta narcopolítica de control. Bueno, eso es la realidad, ¿no? Es la realidad en Guayaquil, la realidad de Quito, la realidad de Cuenca, la realidad de todo el país, en todos los cantones, inclusive en las juntas parroquiales. Lamentablemente la gente no trabajan, son electos, sí, no trabajan, ni siquiera conocen lo que hay que hacer ahí. Por eso digo, el ministro por ejemplo, los vocales de las juntas parroquiales, ellos no saben, solo se reúnen una vez a la semana y alrededor de 1 hora. Nada más. ¿Y cuánto ganan, doctor? ¿Cuánto ganan? El sueldo básico establecido ahora. Ya ve. Entonces nos preguntamos, si dice Reinberg que el gobierno no les va a dar plata porque están siendo utilizados con fines políticos y fines económicos, él dijo, señores, vamos a primero a impulsar una reforma al COTAD para que la inversión impulsando, sea el 30% para inversión privada o inversión del municipio a través de lograr la contratación, y el 70% será para inversión pública, para que puedan mejorar la vialidad, la infraestructura, el turismo, la salud, la educación. Doctor. Así es. Otras autoridades que van a ser electos son los prefectos. Claro que sí. Va a la prefectura, la reelección, va el doctor, el ingeniero Mancino. Se escucha, pero esperemos, ¿no? Porque ahora en esta carrera política, en razón del liderazgo del presidente, todo el mundo es de ADN, todo el mundo quiere los cargos de ADN. Pero ¿eso qué genera, doctor Santos? Eso genera un cartel económico, que el que más tiene, más impone la campaña, y la empresa económica para comprar ese cargo. Usted menciona cartel, ¿no? Es que son carteles, mi estimado. El que tiene plata El que tiene plata puede participar. Entonces, en ADN va a llegar un momento, por supuesto, ya hubo alguna vez una denuncia de que en una junta parroquial les pedían $3,000. Usted recordará que la acusación no era sino contra el señor Guevara,
que decían que para ser alcalde, para ser candidato a alcalde de uno de los cantones de la provincia de Loja, se pedía $5,000. ¿Usted recordará? Al candidato de Macaral. Tienen una tarifa, ¿no? Tienen una tarifa. Para, Entonces, para estos alcalde, concejal económicos están ya presidente de la Junta acelerando Parroquial. motores. ¿Cuánto tendrán los carteles para la lucha política interna? No sabemos, doctor. Lo que sí conocemos es que la provincia de Loja está a merced de la corrupción política. Lamentablemente. Bueno, en la provincia de Loja, pues conocemos, ¿no es cierto? Usted fue consejero, usted conoce desde Mangaurco, ¿no es cierto?, hasta la parte que va a la provincia de Zamora, ¿no es cierto?, acá en la parroquia, y también por Alamor, ¿no es cierto?, por esa parte, conoce, ¿no? Entonces, hay 78 juntas parroquiales, esas 78 juntas parroquiales están peleando por participar. Vea, doctor Santos, usted puede recordar que las 78 juntas parroquiales de la provincia de Loja, vea la constitución de su población. La mayoría de la población de nuestras parroquias son personas de entre 50 a 100 años. Los jóvenes profesionales, los jóvenes que aspiran, las escuelas están vacías, los colegios tienen medianamente alumnos y vamos viendo el abandono del sector rural. Entonces, cuando nos hablan de desarrollo, nos hablan de los planes de desarrollo parroquial, los planes de desarrollo cantonal, no tienen como interés supremo al ser humano. Por eso que se está abandonando. Alguna vez en Zapotillo decían que las canchas que se están construyendo son para que duerman los chivos. Eso se dijo, ¿no? Sí, se dijo. Así fue. Y así era. Yo conozco pues el Cantón de Zapotillo. Entonces usted me da la razón. Y los servicios higiénicos están destruidos, las escuelas están abandonadas, que muchas veces se las utiliza para en el gobierno el gobierno del economista Correa se centró en la educación. Y llegó Lenin y dijo, en la otra semana yo llego a ser presidente y esos profesores van a volver a esas mismas escuelas. Antiguo. Lo dijo Lazo también y lo dijo ahora, pero no, sigue siendo lo que ya dejó establecido el economista Correa. Entonces nos preguntamos. ¿No se cambió? ¿Cómo hacen un plan de desarrollo provincial sin el componente humano, sin el componente agropecuario, sin el componente turístico, sin el componente de salud? Doctor, cualquier plan que se proponga en Loja, y sobre todo en Loja, se centraliza en la cabecera provincial. Entonces usted va a ver que las principales obras que se ejecutan, se las hace todo. Usted va a ver que alguna vez se generaron 5 ejes de trabajo vial, pero cuando existía pues el Fonvial, que eran recursos propios que posibilitaban una inversión inmediata. Entonces establecieron 5 frentes de trabajo en Cariamanga, en Macará, en Saraguro y en Catamayo. ¿Sí? La maquinaria del Consejo Provincial deslizada para ayudar a los momentos de contingencia. Usted y yo pasamos el fenómeno climático del Niño, cuando nos destruyó toda la zona, ¿no es cierto? ¿Usted sí recuerda, no? Sí, destruyó toda nuestra provincia, toda la infraestructura, el fenómeno del Niño. Nos destrozó la vialidad, la poca vialidad que teníamos, todo se lo llevó el Niño. Y hubo un frente de reconstrucción por el fenómeno del Niño. Se establecieron recursos, se estableció el Comité Provincial para la Recuperación de Loja. Usted vaya a ver quiénes fueron los principales contratistas. Eran personas de Quito, Guayaquil o hasta peruanos. Pero lojanos, muy pocos. Solamente la pequeña reconstrucción de pequeñas vías, generando una erosión económica y un desperdicio de recursos. La corrupción ha estado presente y estará presente, ¿no? Difícil combatir, pero ojalá se encuentre esa ley, esa fortaleza para debatir a eso, para dejar sin efecto. A veces no es necesario la ley, es necesario su espíritu, como el de su amigo aquí presente. El pueblo tiene que unirse. Tiene que opinar, tiene que generar discurso. Un error es eso, el pueblo no dice nada. Pues no, pues es que el pueblo muchas veces se deja llevar por la prensa hegemónica o por determinados líderes o influencers. Ahora son los influencers los que dominan el país.
Se desnudan y tienen más simpatizantes que Velasco Ibarra. Las muñecas de la mafia se arreglan chiches, nalgas y tienen mayor cantidad de seguidores, precisamente que Pablo Palacios, que es uno de los mejores poetas que tuvo Loja. Sí. Ahora una influencer opina sobre los temas de salud como alternativa para mejorar los problemas y dejan de seguirlo a Benjamín Carrión, que habla precisamente del aporte de salud de Loja al mundo a través de la implementación de una salud natural. Es decir, estamos viendo una transformación social y de conocimientos específicamente a través de líderes de opinión o de líderes o de influencers que generan este gran entuerto social, ese descaje que se puede decir entre la realidad, muchas veces jóvenes ilusionados porque van a obtener dinero, incursionan en las drogas, incursionan en el narcotráfico sin saber las consecuencias letales. A muchos jóvenes del sector popular incursionan en el sicariato, incursionan en la venta al menudeo de drogas, pero lastimosamente es esta concepción cultural negativa que se está generando a través de medios. Pero si tenemos medios como Cuxibamba Estéreo, que analiza los problemas cara a cara, posibilitan que precisamente la población escuche, analice y discuta los temas palpitantes de la realidad local. Así está ocurriendo en nuestra ciudad, nuestra provincia. Estamos hablando de las autoridades que van a ser electas, ¿no? Electas ya al inicio del próximo año, ¿no es cierto? ¿Dónde estarán los alcaldes, los consejeros, los alcaldes, los prefectos, los concejales y también los presidentes de las juntas parroquiales y vocales de las juntas parroquiales? Eso es lo que digo, que los juntas parroquiales, esos vocales, no conocen para qué han ido. Tenemos que analizar sus propuestas de trabajo. No tienen propuesta. Tenemos que analizar su objetivo central. Tenemos que analizar su problemática. Porque verá, doctor Santos, la mayoría de personas que son electas por decisión popular, resulta que cuando están analizando el problema, conocen el problema urbano, el problema de agua, el problema natural, el problema del trabajo, el problema de salud, conocen. Y llegan al lugar. Ya cuando llegan al lugar, que necesitan un asesor para acá, un asesor para fines internacionales, un asesor para finanzas, un asesor jurídico, y se llenan alrededor de su figura 3, 4, 10, 15 funcionarios extrayendo los recursos y no tienen capacidad de acción. Entonces, que vea usted lo que pasó con el señor Díez de Brillas. Él abría frentes en toda la provincia, en todo el cantón Loja, en Motupe, en Salapa, en San Francisco, en San Juan, en El Rosal, en San Isidro, en el Isidro Ayora, es decir, en todo lado. Pero lastimosamente la naturaleza le copó fuerte y vea usted, la vía de integración barrial se fue destruyendo y con ello las casas del Plateado, del Belén, el mercado denominado Puerto Seco es una verdadera bomba de tiempo para la salud y para la infraestructura. Ciudad Victoria, desplazada. Es decir, vamos viendo que los problemas humanos no se resolvieron durante la administración de Franco Quesada. Lo que generó, sí, muchos frentes de trabajo y poca acción. Mucha oferta y poco asertiva. Mucho bla, 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 y que lastimosamente ese municipio iba a la deriva. Los candidatos a la prefectura, a concejales, alcaldes, tienen esa palabra, ¿no? De igual manera, yo veo que voy a hacer esto, todos planifican en campaña electoral, participan en debates, simposios, análisis, y participan con conocimiento pleno de los problemas. La teoría lo conocen. La teoría lo conocen. Es decir, los manuales de ganar unas elecciones lo saben, pero lastimosamente la acción, el trabajo, la inversión ya empieza a flaquear los primeros días. Es que cuando yo comento deportes, ¿no? Digo, ese jugador falló, pero una cosa es estar en el campo de juego y otra cosa es estar
observando el partido, ¿cierto? Yo a veces pienso que la política debe ser como los partidos. Sí. Cuando usted tiene un buen delantero, ágil, con destrezas futbolísticas, con capacidad de golear, Como con Argentina, intuición, Messi, ¿no? como Messi, por ejemplo, ¿no? Entonces usted va viendo que precisamente en política también tenemos que ver la persona que sea la más adecuada, que tenga capacidad de entrega, administración, inversión pública, generación y amor a su patria. Pero si vamos viendo un jugador del fútbol perezoso, no rinde, no capacita, no contribuye en nada, todo el equipo se desconcierta. Así estamos los lojanos. Así, y eso en las elecciones, de trabajar. las elecciones acá en la provincia de Loja siempre, bueno, es mi amigo, voy a dar mi voto. Cuando el error es garrafal, entonces hay que elegir los nuevos mejores elementos que tenga la provincia de Loja. Bueno, hay que ver los perfiles, hay que ver Los perfiles, ¿cierto? ¿Sí? Yo le quiero manifestar algo. Pero Santos. ves los perfiles, usted dice que el que tiene la plata y se lo compra, Vea usted. el puesto. Vea, ahorita Y ese buen vemos elemento, ahora. ese buen 10, ese buen elemento que tenga, ese no va a participar porque no tiene recursos. Ese es el problema. Vea, Santos, usted dijo algo, en este momento algo bueno, y lo recojo como el espíritu que tiene el programa de orientar. La población de Loja, los votantes de Loja son casi un 45% jóvenes entre 16 a 25 años. 25 años. ¿Cierto? Asimismo tenemos una población profesional entre 10 al 15%. Y una población pues económicamente buena que es entre el 20 al 25%. Pero los que eligen en Loja son los jóvenes. Los que eligen en Loja son los profesionales y clase media, que vivimos, como decimos, en nuestras casas que son solamente residencial dormitorios, porque nuestro trabajo lo realizamos en el centro de la ciudad porque nos desplazamos a juzgados o actividades. O también personas que se dedican a la belleza, tienen su local en el centro, pero viven en Motupe, en Salapa, San Agustín, bueno, en San Cayetano. Entonces, mire usted, ¿qué tenemos que establecer? Un buen mecanismo de transporte, pero un político que conozca. Tenemos que establecer un buen mecanismo de proyección económica de nuestras vías. ¿Por qué, mi estimado? O sea, Dicen, vamos a el plan de peatonizar trabajo debe ser correcto, bien equilibrado, bien equilibrado, equitativo, ¿cierto? solidario, participativo. Porque si decimos, vamos a establecer la nueva movilidad de Loja, específicamente los que se benefician son las calles 10 de agosto, la calle Bernardo Valdivieso, y usted vaya a ver para la calle Manga, nada pasa. Entonces, el desarrollo unipolar del cantón está generando una distorsión económica. Entonces, usted puede ver que algunas, por ejemplo, en la calle 18 de noviembre, usted puede ver, Sí. desde la calle 18 de 10 de noviembre agosto hasta casi Supermaxi, se ha constituido una red de cafeterías. ¿Y eso es bueno para Loja? Claro que sí, claro que sí. Pero usted vaya a los sitios turísticos del parque, el parque Bolívar, De Jipiro. el parque Bolívar, Ah, ya, de el Bolívar. parque Central. San Sebastián. Pero yo voy a estos dos parques. Estimado doctor, es imposible realizar el negocio, la actividad, porque hay gran cantidad de traficantes, meretrices y también gentes que de alguna manera no le dan nada ni le aportan a Loja. Entonces, estos centros que son una bomba de tiempo para el turismo, por ejemplo, por Hostal Carrión, para el turismo de los que realizan actividad económica en este parque, es una molestia ver todo el día deambulando beodos, marihuaneros, digamos, prostitutas. Entonces, ¿qué desarrollo urbano puede haber ahí? No, pues, doctor Santos, Tiene que haber una propuesta correcta. Lógico. Vaya usted a los mercados, doctor Santos. Encuentra el mercado mayorista. En el Valle, 50 por ejemplo. puestos en desuso, cerrados. En el centro comercial, 35 puestos cerrados. En el mercado La Tebaida, 20 puestos cerrados. Y así, seguimos los puestos. En Las Pitas, prácticamente abandonado, no hay nadie vendiendo ahí. Pero usted ve la venta informal entre la calle 10 de agosto, Sucre, aquí donde estamos, hasta la 18 de noviembre, hasta la cooperativa Loja. La informalidad se ha tomado las Claro, cosas. por la Y yo no 18. digo que no tienen que trabajar,
No, doctor Santos, tenemos que establecer un mecanismo en el que todos podamos aprovechar de la ciudad, porque eso es un derecho constitucional, en que yo pueda transitar con libertad, con seguridad, en el centro de la ciudad. Pero estos nichos que atrasan el turismo, que pueden ver que la venta informal se ha tomado las calles, se ha tomado las puertas, se ha tomado todos los lugares, sin pagar impuestos, sin pagar arriendos, sin pagar nada, solo con una economía de sobrevivencia. Doctor Santos, no son economías de sobrevivencia. Usted vaya a ver detrás del que vende la alfombra, donde ubica los zapatos, donde ubica la ropa. Doctor Santos, son bandas de las ciudades de Quito, de Guayaquil, que han hecho un negocio redondo el centro urbano de Loja. Y ahí usted puede ver grandes personas que se han dedicado, como una que le dicen a Carla Sala. Es apoderado de todo el casco urbano y él distribuye. Y él hasta lo apoyaba a los candidatos con su gran cantidad de gente, que son las personas que se dedican a la venta informal. Así. Había también un señor director de una cooperativa de transporte ilegal que ofrecía para el día de elecciones, para cada votante, una botella de cerveza, decía, porque se toma en la ciudad pues de forma ilegal. Entonces nos preguntamos, necesitamos un alcalde que ponga orden. La ciudadanía, el pueblo se deja vencer, manipular, ¿no es cierto? manipular. Lo manejan, ¿no? Lo manejan. Entonces necesitamos un alcalde que le ponga orden, seguridad, libere mercados, libere parques. El doctor José Bolívar Casilla dice. No sé, eso ya usted lo está diciendo. Él dice, hay que mejorar las cosas, dice. Hay que y mejorar. yo las voy a mejorar, dice. Pero que los problemas de Santos usted los conoce y yo los conozco. Los problemas urbanos son los problemas que nos afectan a todos, Son ahora generales, grandes, ¿no? Grandes, se van acumulando, que son una represa social, doctor, son una represa Eran social. pequeños, ahora son grandes, ¿no? Son grandes, doctor. Entonces, yo no creo que en las personas están predecibles ni tampoco destinadas, pero los problemas están ahí, están latentes, y tenemos que empezar a buscar el mejor perfil que rompa este esquema de la ciudad, en materia de desarrollo físico, en materia de desarrollo urbano, porque tenemos que generar, así como el Parque del Valle. Claro, no es un ejemplo, doctor, no es un ejemplo, pero usted vaya a los domingos y encuentra gran cantidad de personas ingiriendo licor en todas las bancas. Entonces, una madre de familia, ¿cómo va a salir con su niño a degustar cualquier actividad? ¿Cómo va a salir a ese parque? No, señor, tiene que haber un control. Hay que componer eso. Lógico, eso hay que reponer, por eso que necesitamos recuperar la ciudad. ¿Y cómo la recuperamos? Votando responsablemente. Así es. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle muchísimo en esta hermosa mañana acá en la radio, donde hemos analizado, hemos dicho la realidad que está pasando en el país, la realidad de la provincia, la realidad de la ciudad de Loja, ¿no es cierto? Doctor, usted menciona de que hay que hacer, bueno, usted conoce, ¿no? Pero no ha querido ser candidato. Ya conoce, ¿no? Ya Santos, conoce. el problema para ser candidato se requiere dos a la cosas. plata. Un Pero grupo usted sí, económico ah, que después a uno le pasa factura. ajá. Un partido político con el cual usted tiene que compartir ya no filosofía. Yo le digo porque ya usted no conoce ideales. la realidad, entonces sabe qué hacer. Sí, pero eso le digo, es un partido político que ya no comulga usted con los ideales. Es como cuando usted es cristiano y ve que ese cura está haciendo actos de corrupción y con usted no compagina, usted no deja de ser cristiano, lo que sí es deja de creer en esa persona. Lo mismo pasa en el político. Cuando vemos que el político se enriquece, cuando vemos que el político hace de la estructura municipal o provincial su hacienda económica, su hacienda política, su modo de enriquecimiento, yo digo entonces, ¿en dónde están mis ideales? ¿En dónde está el pensamiento político? ¿En dónde está el horizonte social? La ¿En dónde filosofía, está el componente humano? La filosofía, ¿dónde está? ¿Dónde está la filosofía? Porque usted y yo, usted tiene una filosofía, yo la respeto, yo tengo mi filosofía, Yo lo pero respeto. entre las dos podemos buscar un mecanismo de superación filosófica. No lo digo yo. Tiene que haber un punto que coincida, ¿no? Ya lo dijo Platón, la democracia es la discusión de ideas, la democracia es la unión de los hombres, pero la mejor democracia es el bienestar de los pueblos. Así es. Doctor, muchísimas gracias.
por acá lo vamos a seguir invitando para hacer esos análisis, ¿no? Sobre todo el otro próximo año ya van a ser los alcaldes, los electos. Ahí vamos a tener que hacer los programas para decirles y sugerir lo que deben hacer, porque conocemos la realidad de cada sector, ¿no es cierto, doctor? Mil gracias, sobre todo, y felicitaciones a Radio Cuxibamba Estéreo por patrocinar estos programas cara a cara, que yo pienso que no es cara a cara de hombres, sino es cara a cara la realidad, a la ciudad, frente a la realidad, frente al pensamiento y particularmente cara a cara al reto histórico. Para decir lo que está ocurriendo. Así es, gracias. Gracias, doctor, y bueno, señores, conmigo pues nos vemos el próximo fin de semana, donde estaremos haciendo un análisis con los políticos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, los que sin duda alguna, afortunadamente yo los conozco casi a todos, ¿no? Nadie me puede decir, bueno, que no los conozco. Sí, sabemos dónde han elegido, qué han hecho, y en esta ocasión hemos conversado con el señor doctor Iván Roldán Rogel, que fue consejero. Él conoce la provincia, conoce la realidad, y en ese sentido pues hemos hecho ese análisis. Señores, buenas tardes a todos, o buenos días a todos, y nos vemos el próximo fin de semana a través de Cuxibamba Estéreo, original como su nombre. Buenos días. Silencio, señores grandes, que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan